Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su palabra. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que lo podamos tocar en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues vamos a retomar. Estábamos viendo una asignatura que se llama el Libro de los Salmos de Mateo Colín, que es un benedictino francés, y voy a hacer un pequeño resumen, pequeñísimo, de lo que habíamos ido diciendo estos días anteriores sobre los salmos, y así ya retomamos y damos un paso más. Hoy entraremos en la parte nueva de los estribillos, que es muy importante. Primero, recordaros que el Salterio es una colección de colecciones. Lo hemos dicho desde el primer día. Es una colección de 150 salmos o poemas oracionales, pero están unidos en diferentes colecciones pequeñitas, que se han unido en un solo libro. En la Biblia hebrea se llama Sefer Tefilín, es decir, el libro de los himnos, pero la mayoría de los autores y los más expertos prefieren conservar el nombre de la palabra hebrea Mizmor, que aparece en los epígrafes de los salmos, de 57 salmos de los que rezamos. Mismor significa, y es importante el significado de esta palabra para que entendamos qué es un salmo y así podamos orar con ellos. Significa canto acompañado de instrumentos musicales. Mizmor. Así pues, la música va a ser importantísimo. En el origen de estos poemas, la música es la entraña, es el alma, está en medio del salmo. Así pues, el salmo es un poema oracional con expresión musical. Las 70, que es, ya lo hemos nombrado tantas veces, es la traducción griega de la Biblia hebrea, tradujo Mizmor por Salmoi, y de aquí pasó a Salmos y a nuestro Salterio. Pero en el origen de nuestro Salterio está esta palabra Mizmor. Por eso el primer paso que vamos a dar en la clase de hoy, y que vamos a retomar algo de lo que ya dije en otras clases, lo titulo La música en los salmos. Y es que es importantísima la música y el canto para la plegaria en el pueblo de Israel. No es una cosa solo estética, es mucho más profunda. La música ayuda a la oración, propicia la serenidad para el diálogo con Dios. Por eso no es extraño que el salmista diga en el Salmo 46, que es un himno a la realeza de Dios, diga: pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad, porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. ¿Ves? El Salmo va repitiendo el tocad de una manera repetitiva, como una invitación insistente a entrar en la música. Necesitamos escuchar la música que suena en el interior del Salmo, no solo repetir palabras. Puedo repetir todos los salmos de memoria sin entrar de verdad en el alma de la oración de cada uno de estos salmos. Necesitamos entrar en esta música que suena en el interior, porque escuchando el ritmo del salmo se nos va grabando el mensaje, aunque no nos demos cuenta. Así como se nos van grabando otros muchísimos mensajes, ¿verdad? Que nos bombardean nuestra sociedad a lo largo del día, el ritmo del salmo nos va metiendo como si por una rendija se filtrara el mensaje que el salmo nos trae. Y el corazón, esto es, todo nuestro ser va acogiendo el mensaje de Dios que el salmo nos trae, porque cada salmo es palabra de Dios. Así que se nos va filtrando un mensaje que no es un mensaje de marketing, que no es un mensaje cualquiera, que es una palabra de Dios. Es decir, que aporta un germen de vida a nuestro corazón. Por eso siempre digo, no es una simple estética. La música es que ayuda a que la voz de Dios se vaya grabando. Tantísimas veces ha habido orantes que han sido salvados de su tristeza, de su batalla, de su cansancio, por repetir un salmo y meterse en esa música y en ese mensaje. Dice Mateo Collins que la música nos hace comulgar con la experiencia que motivó y que originó el salmo. En este caso, el Salmo 46, que es el que he leído brevemente, un fragmento, es una experiencia de júbilo, porque Dios reina sobre las naciones, es decir, porque no estamos abandonados a la deriva, como si nos hubieran tirado aquí en medio de este planeta y ahora que os apañéis como podáis. Entonces, el que ha descubierto que no está abandonado, que tiene un rey, un guía que le va llevando, entonces salta de gozo. Entonces invita a todas las naciones a tocar y a gritar de júbilo. Pero también hay en los salmos experiencias de desamparo, de angustia, de injusticia, de alegría también, de alabanza, de victoria, y ahí podéis poner puntos suspensivos todos los que queráis, porque en los salmos aparecen todas las experiencias de la vida humana. Y esta música es expresada a través de estribillos, que es lo que vamos a ir viendo como nuevo en esta clase. Repeticiones de antífonas, series de palabras, paralelismos, imágenes, símbolos. Entonces no es cualquier cosa entender los símbolos de los salmos, ver dónde está el estribillo, qué antífona se está repitiendo, por qué se repite tantas veces. No es igual, es algo crucial para poder unirnos a este salmo y hacerlo nuestro, hacerlo oración nuestra, ya no el salmo que escribió hace tantísimos siglos un orante de Israel, sino es que ahora ya es mi oración, así como fue la oración de Jesús. Con los salmos Jesús oró, los hizo suyos. Además, con la fuerza de que en los salmos aparecía la historia de su pueblo, él era un hijo de Israel.
El salmo, dirá Mateo Colín, es una composición poética y toda poesía nace del sentimiento o de la experiencia. Si queréis, esa palabra que utiliza Colín no os gusta, podéis cambiar sentimiento por experiencia, es decir, por algo vital. No es un escrito teórico de un tratado sobre la oración que yo me siento a escribirlo. Es algo mucho más vivo, dinámico, brota de mi experiencia de la vida y busca un alma gemela con la que identificarse. Es decir, cada salmo cuando es proclamado nos viene a buscar, como Dios nos viene a buscar cada día. Cada salmo que oramos cantando nos busca para identificarse con nosotros, con algún orante que acoja el texto y que responda en diálogo oracional. Benedicto XVI decía, cada día Dios se asoma desde el cielo por una ventana, no haciendo como una antropomorfismo, o sea, una imagen cercana a nosotros, una ventana que se abre, ¿no? Y viene a ver si hay alguien que quiera ser confidente de él, que quiera entrar en diálogo con él. Para ello, el autor recurre al lenguaje, se llama así técnicamente, el lenguaje evocativo, terreno propio de los símbolos, y rehúye la abstracción que es producto de la razón. El poeta expresa un sentimiento propio o ajeno y para captar los sentimientos expuestos en los salmos no existe otro camino que la apropiación. Insistirá en esto mucho Mateo Collins. No tenemos otro camino para hacer el salmo nuestro, la apropiación, es decir, el lector a adentrarse en el mundo de los sentimientos del poeta y hacerlos suyos, su propia oración. ¿Y cómo hacerlo? Veis cómo este benedictino francés va dando pasos muy concretos. Primero tenemos que entrar en la música, después tenemos que apropiarnos de esa experiencia que se expresa con esa música. Y ahora, ¿cómo apropiarnos? Pues para apropiarnos de los sentimientos del autor, contamos con el recurso del lenguaje, tal como hemos visto, lleno de símbolos, paralelismos, repeticiones de palabras que tienen una fuerza sugestiva muy grande. Por tanto, hemos de estar atentos cuando recitamos un salmo para descubrir estos símbolos. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. ¿Y por qué habla de las praderas? ¿Qué son las praderas? ¿Y qué es el pastor en la pradera? ¿Qué me quiere decir con esto el orante que ha compuesto este poema? Pero la poesía no nos entrega su significado en una lectura rápida. Esto hay que insistir muchísimo en el día de hoy. Exige retornar a ella una y otra vez. Leer y releer el salmo queriendo captar lo que dice cada verso. No podemos leerlo como si estuviéramos leyendo un periódico. Realmente los salmos nos convierten en contemplativos porque nos enseñan a leer y releer cada poema y porque además nos propicia el rumiar lo leído y lo cantado hasta saborear cada verso. Había una monja en mi comunidad que solamente rezaba con el Salmo, durante mucho tiempo rezó con el Salmo 23, solamente repitiéndolo. El Señor es mi pastor, nada me... Y durante media hora que duraba la oración, repetía ese salmo interiormente, saboreando cada palabra. Por eso, si aprendemos esta asignatura de los salmos bien, nos convertimos en contemplativos. Bien, pues vamos entonces a dar un segundo paso, al que yo llamo en esta tarde, se llama conmovidos y mecidos por el ritmo.
Cuando oramos con los salmos, tenemos la experiencia de ser conmovidos y mecidos por el ritmo métrico del salmo. La repetición de palabras o grupos de palabras favorece la meditación. No es una pura casualidad que repita la misma palabra en el salmo o la misma antífona varias veces en el salmo el autor. Quiere favorecer una meditación sobre lo que sea. Si está repitiendo la voz de Dios, es que quiere que meditemos sobre la voz de Dios. ¿Qué es la voz de Dios para mí? ¿Qué es la voz de Dios para el salmista? ¿Cómo la está describiendo? ¿Qué experiencia tiene el salmista de la voz de Dios? Etcétera. Ya vimos en el día pasado que había palabras clave, ¿os acordáis? Y esto es importantísimo para dejarme mecer por el ritmo del salmo. Las palabras claves se repetían en inclusión al principio y al final. Entonces voy a atender al salmo qué hay al principio y qué hay al final, para que me dé cuenta qué palabra es la palabra clave. Aparecen también palabras en serie que se repiten varias veces a lo largo del salmo, no solamente al principio y al final. El ejemplo típico que lo ponen muchos profesores es el Salmo 29, en el que la voz de Dios suena 7 veces. Has repetido 7 veces la palabra voz de Dios, luego el salmista algo me quiere decir acerca de ella y la describe como 7 truenos. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado, el Señor sobre las aguas torrenciales, la voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. ¿Veis cómo repite? La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano, hace brincar al Líbano como a un novillo, etcétera. La voz del Señor lanza llamas de fuego. Este salmo quiere grabarnos en el corazón que existe de verdad una voz que es de Dios y que viene a hablarnos. Es algo impresionante el movimiento, el ritmo, la música que tiene este salmo. 18 veces dice el nombre del Señor para describir la teofanía en el seno de una tormenta. Si lo leéis despacito, lo que está describiendo es una tormenta, con truenos, con relámpagos, con montes que brincan, es decir, que hay terremotos, etc. Describe poéticamente una escena en movimiento, las aguas torrenciales, las llamas de fuego, brinca el Líbano y el Sarión, pero el Señor se sienta por encima del aguacero. Fijaos, está todo en movimiento y el Señor sentado. Algo nos quiere decir, sobre el aguacero, por encima del aguacero. Así el autor sitúa al lector ante el misterio divino, un misterio que es fascinante, asombroso, asombroso, con relámpagos, con fuego, es decir, algo que me asombra. Y también, etcétera. No me paro a comentar todo el salmo, ¿no? Pero para que veáis que ahí hay una palabra en serie, y esa palabra es voz del Señor. También vimos las palabras gancho, ¿no? Que se repiten en alternancia en el salmo varias veces. Y junto a estos recursos lingüísticos que nos mecen, nos hacen meternos en un ritmo, aparecen los estribillos, que son versos cortos que se repiten varias veces a lo largo del salmo. Es un recurso estilístico, literario, pero marca un ritmo de ideas, porque el estribillo se repite. Luego hay una idea que se repite y que me quiere el salmo grabar en todo mi ser. Un ritmo de ideas que se van engarzando en el salmo y marcan una estructura en el poema, pero también nos habla a cada uno de los orantes. Nos sitúa, es decir, no solamente es literatura, es palabra viva.
nos está hablando Dios, nos insinúa algo a nuestra vida con toda delicadeza, porque la forma de hablar de un salmo es delicada, es llamar a la puerta y si tú quieres abrir para escuchar, te habla más, te habla todavía más. Nos evoca algún mensaje todos estos estribillos, ¿eh? Muchos autores dicen que el lenguaje de los salmos es plástico, ¿eh? Esto es una pregunta de examen. ¿Cómo es el lenguaje de los salmos? Es un lenguaje plástico, porque con los símbolos dibujan ante nosotros una escena. Este Salmo 29 ha dibujado una tormenta. Un cuadro que nos habla de Dios, de la vida, de la lucha, de las dificultades, y son poemas capaces de hablar a los hombres de todos los tiempos. Fijaos la cantidad de siglos que estos salmos llevan compuestos y que llevan hablando al corazón de los hombres. Muchísimos siglos. El ejemplo típico del estribillo, que es la parte nueva de hoy, es el Salmo 46, que repite dos veces, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Nosotros este salmo lo cantamos cuando hay solemnidad en las vísperas, ¿eh? Y también en las segundas vísperas del domingo, el Salmo 46. Y en el verso 8 y en el verso 12 repite esta frase, como si quisiera esculpir que el Señor de los ejércitos está con nosotros, es decir, que no estamos solos en la vida. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob, ¿eh? Es nuestra defensa ante el enemigo. Es un himno a Dios que habita en Sión, en medio del pueblo, y por eso, aunque los pueblos se amotinan y los reyes se rebelan, el pueblo de Dios no tiembla, porque Dios es su fuerza y su refugio. Dios hace maravillas, rompe los arcos. Fijaos las maravillas que dice el Salmo 46. No son las maravillas que el mundo espera. No son las maravillas de éxito, de aplauso, de honores, de reconocimientos. Fijaos las maravillas que hace. Rompe los arcos, quiebra las lanzas, prende fuego a los escudos. Esas tres cosas dice el salmista. Es un Dios, por tanto, que trae la paz. Esta es la maravilla de Dios. Lo que en aquella época eran signos de guerra y de defensa, Dios trae la paz y por tanto no tenemos que defender nada. No hay nada que defender en nuestra vida, sino dejar las riendas de la vida al Señor, que Él la lleve. Es un cuadro precioso de un Dios que trae la paz a todos los pueblos. El autor quiere inculcar en todos que Dios está acompañando a su pueblo en la adversidad y en la lucha. Decía un profesor mío, es que Dios se ha encabezonado en acompañar a todos los hombres hasta el final. Y aunque le pongamos obstáculos, levantemos muros para que no nos acompañe Él, vuelve a llamar para entrar, porque se ha empeñado en acompañarnos. Es un salmo, por tanto, el Salmo 46, que quiere expulsar el miedo. Y entonces nos habla a nuestro miedo. Nos habla para levantarnos del miedo y ceñirnos de valor. Veis cómo no solamente el estribillo es una cosa literaria y estilística, es un mensaje a nuestra vida. Bueno, otro salmo para ver ejemplos de estribillo muy típico, que casi todos los expertos lo ponen, es el Salmo 42, que es una lamentación de un desterrado, de uno que está fuera de su tierra, que anhela volver a la tierra de sus padres, como una cierva sedienta anhela corrientes de agua. Así anhela volver a su tierra. Y es bellísimo
El símbolo del pan que utiliza el autor cuando dice, las lágrimas son mi pan noche y día. El pan que está comiendo son lágrimas, son sufrimientos, está desterrado. El sufrimiento es su alimento. Y la repetición del estribillo cierra cada estrofa de este Salmo 42 diciendo, ¿por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué gimes dentro de mí? Lo dirá en el verso 6 y en el verso 12. Esta repetición lanza a la esperanza al orante, que él mismo se contesta su propia pregunta. Es decir, repite en el estribillo la pregunta que está haciéndose en su propio corazón: ¿por qué te acongojas? ¿Por qué lloras tanto? ¿Por qué? Se contesta a sí mismo: espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío, espera en Dios, por 2 veces. El intensivo, lo recordáis en las demás clases, ¿verdad? El intensivo hebreo es repetir la misma palabra 2 veces, o la estrofa 2 veces. Por lo tanto, es un intensivo, es decir, espera intensamente a Dios, no una espera cualquiera, una espera activa, atenta, porque Dios va a venir, va a pasar, que no se te pase desapercibido. El estribillo, por tanto, es el trampolín que le lanza a esperar que Dios actúe e intenta que nazca en cada lector la necesidad de ir una y otra vez al Salmo, sin que te canses, repitiéndote el Salmo una y otra vez. Dice Mateo Colín que los salmos por eso son textos orales. No han sido únicamente para ser leídos, sino para ser oídos y cantados de una forma oracional. La escritura en versículos, en estrofas, con estribillos repetitivos, es solo para una cosa. No solamente es porque está adoptando la forma de poema, no es un tratado, no es un mensaje en forma de prosa, es una poesía, sino que dice Collins, es para ayudar a la memoria del lector, que el texto vuelva a cada orante una y otra vez como una rumia que va transformando el corazón. Los estribillos son indicadores preciosos de lo esencial o lo nuclear del salmo, lo que tengo que recordar siempre, el estribillo, porque está repetido. Hemos de habituar nuestros oídos poco a poco a escucharlos y a cantarlos, hasta que tomen sabor en nuestra boca, hecha para la alabanza. Hemos sido creados en el seno materno para la alabanza. Dios no quería otra cosa, no quería que ganáramos muchísimo dinero, no nos creó para el bienestar tal cual lo plantea nuestra sociedad, para tener cada vez más, como si eso fuera la felicidad. Hemos sido creados para la felicidad, que es la alabanza. Por eso, aunque las lágrimas sean mi pan noche y día, alabemos en medio de ese pan de aflicción, alabemos. Y poco a poco el corazón se irá abriendo a la alegría. Cada salmo tiene su propio sabor, con recursos literarios propios, sabor enriquecido por el recuerdo de las experiencias pasadas. En Israel, montones de veces va a recordar la salida de Egipto en los salmos, en la travesía del desierto muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el recuerdo de esa experiencia pasada
unida al salmo que estoy orando y cantando, me va grabando en el corazón que Dios está aquí, que Dios está en la historia, que Dios ha entrado en la historia y actúa en ella, que no estoy viviendo este sufrimiento sola, etcétera. Estas experiencias pasadas que han quedado escritas en el papel como una entrega bellísima de la fe y reavivado sin cesar por la sed y el hambre de Dios que cada orante tiene. Sería bueno que en esta tarde nos preguntáramos, ¿yo tengo hambre y sed de Dios? Y yo me acerco a los salmos con esta sed, como una cierva que anhela las corrientes de agua, o yo me acerco ya rutinariamente, como siempre, pues ya sé que después de la primera lectura va el salmo responsorial y tal. Y bueno, pues cuando salgo ni me acuerdo de qué salmo hemos cantado o hemos recitado, para que esta clase nos vaya ayudando a entrar poco a poco en la oración de los salmos, porque es una escuela de oración. Bien, y entonces pasamos al tercer apartado de esta tarde que le llamo los paralelismos. Hemos visto los estribillos, como cosa nueva hoy. Ahora otra cosa nueva, otro pasito. Los paralelismos, que son muy abundantes en los salmos. Recordemos que el versículo es la unidad poética de base de los salmos. Es decir, los salmos están formados por versículos. Lo repito, aunque parezca obvio, o versos, versículos o versos, y que ya lo sabemos todos, pero es bueno saber que esa es la unidad básica. Normalmente está compuesto por dos o tres miembros que llamamos hemistiquio. Cada verso está formado por dos o tres miembros que llamamos hemistiquios, que son generalmente paralelos y van íntimamente ligados en cuanto a su sentido. Por eso tenemos que, aunque parezca un poquito más seco la cosa, pero tenemos que comprender qué es un paralelismo y que hay tres tipos de paralelismo en el Salmo. Es muy sencillo, lo voy a explicar brevemente y en cuanto lo entendamos, veréis cómo comenzáis a saborear los salmos de una manera más consciente, más atenta a lo que estoy diciendo. Se distinguen en el Salterio tres tipos de paralelismos: sinonímicos, antitéticos y sintéticos. Son palabras muy simples y fáciles de aprender, Sinonímicos, antitéticos y sintéticos. Los paralelismos sinonímicos son los que el segundo hemistiquio hace eco al primero. Es decir, en la segunda parte del verso dice lo mismo que en la primera, pero con distintas palabras. Por eso son sinónimos, porque dice lo mismo. Por ejemplo, el Salmo 19 dice, el cielo, en el verso 2, dice, el cielo proclama la gloria de Dios, coma, el firmamento pregona la obra de sus manos. Ha dicho lo mismo después de la coma, pero con otras palabras. En vez del cielo, pues ha dicho el firmamento. Y en vez de la gloria de Dios, la obra de sus manos, pero son sinónimos, es lo mismo. Así poquito a poco voy aprendiendo qué es la gloria de Dios. Ah, la gloria de Dios me lo enseñan los salmos. La gloria de Dios es la obra de sus manos. Entonces, si yo quiero que se vea la gloria de Dios en mi vida, ¿qué tengo que buscar? Que Él haga su obra. ¿Veis? Con un paralelismo voy aprendiendo a qué, a caminar en la fe, a dejar que Dios entre en mi vida y haga su obra.
Bien, y este paralelismo puede duplicarse en dos versículos, ¿eh? Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 142 en los versos 2 y 3. Dice, a voz en grito clamo al Señor, coma, a voz en grito suplico al Señor. Este es el primer versículo, con dos hemistiquios. Y el segundo versículo, el 3 dice, desahogo ante él mis afanes, coma, expongo ante él mi angustia. Y en los cuatro he dicho lo mismo. A voz en grito clamo al Señor, es lo mismo que a voz en grito suplico al Señor, ¿eh? Estoy clamando, estoy suplicando, es lo mismo. Desahogo ante Él mis afanes. Entonces, suplicar es desahogar ante Él mis afanes, no solamente gritar, es desahogar, es decir, dejar ensanchado el corazón porque estoy desahogando ante Él mis afanes. Y expongo ante Él mi angustia, es exactamente igual. En los cuatro en los dos hemistiquios, en los cuatro versos, he dicho lo mismo. Por eso son paralelismos sinonímicos. ¿Entendido, verdad? Si alguien quiere alguna explicación más, me la pone por el correo, pero creo que es fácil. Los paralelismos antitéticos es lo contrario, o sea, en el segundo hemistiquio digo lo contrario de lo que he dicho en el primero. Y así, por ejemplo, en el Salmo 34 dice, los ricos empobrecen y pasan hambre, coma. Y en el segundo hemistiquio, los que buscan al Señor no carecen de nada. He dicho lo contrario, ¿eh? En el primero he dicho que los ricos se empobrecen y pasan hambre. Y lo contrario es que los que buscan al Señor no carecen de nada. Ah, entonces los ricos del Salmo no son los ricos que tienen muchas cuentas bancarias. No, no. El salmista, entonces es que no existían ni siquiera las cuentas bancarias. Los ricos a los que se refiere el salmista, que empobrecen y pasan hambre, son los que no buscan al Señor. Y los que buscan al Señor no carecen de nada. ¿Veis? Pobres y ricos, ¿m? Los que buscan al Señor y no buscan al Señor, como es diferente, no se refiere a una pobreza económica. Bien, pues ese es el paralelismo antitético. Y tercero, los paralelismos sintéticos son los que el segundo hemistiquio recoge parte del primero y lo completa. Es decir, vuelve a repetir lo que ha dicho en el primer hemistiquio y aporta algo más, lo completa. Por ejemplo, en el Salmo 96, en los tres versos primeros dice, cantad al Señor un cántico nuevo, coma, cantad al Señor toda la tierra, coma, cantad al Señor, bendecid su nombre. Así que en los dos, en este primer verso, uno, he hablado de cantar al Señor en el primer hemistiquio y en el segundo. En el tercero he vuelto a decir cantar al Señor y he añadido otra cosa, bendecid su nombre. Así completo lo que significa cantar. Ese es un paralelismo sintético. Entonces ya comprendo, cantar al Señor es bendecirle. No es solamente hacer música. Cantar al Señor es decir bien de Dios. Decir que lo está haciendo bien conmigo. Ah, entonces ya sé lo que es cantar al Señor. Es decir, que el Señor no se ha equivocado conmigo. ¿Queda claro? El sintético. Bueno, algunas caras están así como, bueno, pero el próximo día volvemos a repetir un poquito y estos tres y así vamos grabándolo para llevarlo a la oración. Y Mateo Colín dice, ¿para qué sirven todos estos paralelismos? ¿Para qué sirve todo esto? Fijaos que es una maravilla. No es solo algo estético y literario, subrayan los temas cruciales.
lo que en la oración era crucial para el orante que se llamaba Jesús en el primer siglo, en el orante que se llamaba, pues no sé, los hijos de Asaf, son un grupo que hicieron una colección. Los hijos de Asaf tenían temas cruciales, que fueron los temas cruciales de la oración de Jesús. Y entonces lo voy viendo en estos paralelismos. El tema crucial de la bendición, el tema crucial de buscar al Señor. Pues estos eran temas que los hacían para orar. Y dan tiempo estos paralelismos para que el orante se impregne bien de lo que dice el Salmo, ahonde en su sentido, ya sé lo que es bendecir y ya sé lo que es cantar, entre en el movimiento mismo de la meditación y de la oración y dan así tiempo a que la palabra de Dios que resuena en el Salmo haga su efecto, respetando los tiempos de Dios que no son acelerados. Conforme yo voy atendiendo a estos paralelismos y comprendiéndolos, entonces doy tiempo a que Dios, que no es acelerado, que es lento a la cólera, rico en piedad, es lento, susurra, es delicado, yo le voy dando tiempo a que Él vaya entrando en mi vida, vaya haciendo su obra en mí, vaya haciendo, decía Juan Pablo II, una catedral dentro de ti, a través de los salmos, más bonita que la Sagrada Familia de Barcelona, más bonita, una catedral impresionante de carne y hueso dentro de ti, a través de estos paralelismos. Por eso los salmos son poemas oracionales, portadores de una experiencia religiosa expresada en una oración. En cada salmo, y ya es lo último que os digo para que no os canséis, ha ido encarnándose la experiencia religiosa de un hombre y de una comunidad. Podemos gemir con el orante que gime en el salmo, orar con quien ora en los versos, bendecir a Dios cuando el salmista está bendiciendo. Y el Espíritu Santo, dice Mateo Collins, que inspiró estos salmos, está presente mientras oramos con ellos. Lo dice Mateo Collins y lo podemos decir cada uno de nosotros. Es cierto, el Espíritu Santo está alentando en los salmos al orante que se acerca con un corazón sencillo, solo buscando a Dios. Bien, y hasta ahí todavía tenía un poquito más, como 3 folios más que ver, pero es demasiado, ¿eh? Lo vamos a parar aquí porque es denso lo que hemos visto, para que lo vayamos asimilando, apropiándolo, haciéndolo nuestro y en casa cogiendo un salmo de vez en cuando y orándolo, leyéndolo en silencio, ahí tú solo, y tú sola, para que Dios vaya haciendo su catedral en ti, poquito a poco. Y veréis cómo el corazón se ensancha. Aparece un espacio dentro de ti solo y exclusivo de Dios. Parte de ti, dentro de ti, solo para Él. Bien, y hasta aquí la clase de hoy.